Hola, soy Sara Valenzuela y bueno, quiero platicarles hoy un poco de mi historia, de cómo entro yo al jazz y también recomendarles algunos materiales que para mí son fundamentales en el jazz. Y bueno, yo empecé a hacer un programa de jazz hace muchos años, en el 90, en Radio Universidad de Guadalajara, muy azarosamente porque yo realmente no estaba metida en el mundo del jazz, pero para mí fue un gran descubrimiento y creo que el consejo que yo les puedo dar si no han entrado todavía en este mundo del jazz es que no tengan expectativas y que tengan una mente y oídos muy abiertos porque en cualquier momento algo les puede volar la cabeza, que fue lo que pasó conmigo, gracias a amigos que eran entendidos del jazz y también a que había una gran discografía de materiales que sí me volaron la cabeza. Y bueno, empiezo este descubrimiento del jazz y me doy cuenta también de que muchos teníamos esa idea de que el jazz era un género muy complejo, quizás solo para intelectuales, que solamente ciertas personas con conocimientos previos de la música podían entender. Y uno se da cuenta que en realidad el jazz proviene de la música popular y que tiene una enorme variedad de géneros, de estilos, de formas de tocar y que bueno, finalmente hay un jazz para cada persona y eso fue lo que a mí me pasó. Uno va armando sus mapas musicales y te van gustando unas cosas más que otras. Y bueno, eso sería como el inicio, ¿no? De cómo yo empiezo a adentrarme en el jazz y también en ese gusto y en esa necesidad mía de promoverlo para que más gente también se acercara. Y bueno, de eso ya hace 32 años, ahora el programa está en Jalisco Radio. Y bueno, hoy quiero hablarles de músicos y de discos que para mí han sido muy importantes. Y por supuesto tengo que nombrar a Miles Davis, que es uno de los músicos más increíbles de la historia del jazz, un músico que siempre fue punta de lanza y que en muchos momentos cambió el rumbo del jazz. Él nació en Alton, Illinois, hijo de un matrimonio muy acomodado, con una situación muy privilegiada que muchos músicos del jazz no tuvieron. Su padre era dentista, su mamá maestra de música, así que Miles comenzó a tocar la trompeta muy chavito y pronto empezó a tocar en donde él vivía, en San Luis, en diferentes lugares. Pero un día vino Billy Eckstine a dar un concierto y en ese concierto, en la banda tocaban Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Miles Davis se quedó prendado de estos dos músicos que en ese momento estaban por despegar y por darle una vuelta también al jazz, revolucionando todo con el bebop en los 40s. Y bueno, Miles, decidido a irse a Nueva York para seguir a sus ídolos, convence al papá de que se quería ir a estudiar música. Al papá la idea del jazz no le encantaba, pero Miles le dice que va a estudiar música formal en Juilliard. Se va a Juilliard y por supuesto duró algunos meses, salió porque él lo que quería en realidad era estar cerca de sus ídolos. Se hace muy amigo de Charlie Parker y de Dizzy, son sus mentores. Y bueno, a la larga Miles termina tocando con el quinteto de Charlie Parker. Eso en los 40, para Miles, que tenía veintitantos años, era pues una cosa realmente nueva y emocionante. Pero llega un punto en el que Miles comienza a apartarse un poco de ese sonido del bebop y a tratar de encontrar su propia voz. Esto es a finales de los 40 y empieza a explorar en un sonido que a diferencia del bebop, que era muy vertiginoso y con una velocidad en los solos y con muchas complejidades armónicas, Miles intenta irse hacia un sonido mucho más minimal y en el 54 graba un disco muy importante que se conoce como la primera revolución de Miles Davis, que es el Rebirth of the Cool, el disco que él bautiza como, bueno, el nacimiento del cool, ¿no? Que es un estilo que marca esos años, en el cual pues Miles trataba de hacer música menos compleja. Él decía, en el bebop no podías tararear nada porque era tan rápido que era imposible. Y entonces él hace este disco con un formato muy poco usual, que era un noneto, y lo hace con Gil Evans, un gran pianista y arreglista. Y es un disco que definitivamente le abre nuevas posibilidades a Miles en esta búsqueda de hacer un sonido más simple en estructura, con una cuestión melódica mucho más marcada. Y bueno, de ahí empieza una exploración de Miles en lo que se conoce como el jazz modal, que no es más que improvisar con muy pocos tonos, con muy pocos acordes. Y entonces viene otro disco muy importante de Miles, que es el Kind of Blue, que es el disco que muchas revistas y críticos han nombrado como el disco de la medianoche por excelencia. Es un material hermosísimo, de gran belleza, en el cual realmente se mete en este sonido modal y lo hace con un equipo, con un Dream Team, con Cannonball Adderley, con Jimmy Cobb,
con Bill Evans, que fue muy importante el desarrollo de estos años para Miles, con Paul Chambers, con John Coltrane, por supuesto. Y más allá de esta exploración de hacer un disco en la música modal, lo que fue impactante fue la química que logró este grupo de Miles, y se convirtió en los discos pues, más celebrados de toda la historia del jazz, y me atrevo a decir que de toda la música, y que abre obviamente pues, toda una nueva etapa para Miles. Después vendría un disco, unos años después, unos 9 o 10 años después, que abre otra beta totalmente distinta a nivel sónico para Miles, que es el Bitches Brew, que es un disco importantísimo, es un parteaguas en la historia del jazz, en el cual Miles decide, sobre todo a partir de que escuchaba mucho a Sly Stone, a James Brown, decide que quería hacer un disco en donde hubiera instrumentos eléctricos, cosa que no había hecho y que no se había hecho en el jazz antes. Entonces había guitarras eléctricas, había pianos eléctricos, y también lo que hace que fue muy interesante fue reunir un grupo de jóvenes músicos que en aquel momento comenzaban a despuntar y que años después se convirtieron en grandes estrellas del jazz, como Wayne Shorter, como Herbie Hancock, como Keith Jarrett, John McLaughlin, y toda esta serie de músicos que Miles arropó bajo su abrazo y que hicieron este disco, que en realidad era un disco que no tenía para muchos ni pies ni cabeza, porque era un disco basado en la libre improvisación, pero siguiendo esta cuestión modal en la que solamente había un par de tonos, ¿no? Miles les dijo, métanse al estudio y graben siempre y cuando suene como un solo acorde. Eso para muchos era una idea muy descabellada, pero el resultado fue un disco increíble. También en ese entonces había muchos cambios sociales, políticos, económicos en el país. Muchos músicos que habían sido muy activos en los 40s tuvieron que irse a Europa porque el jazz de pronto dejó de tener cierta popularidad. Y cuando Miles siente cierta presión de su sello disquero, que era Columbia Records, Clive Davis, un importante productor, era el director del sello, y lo empezó a presionar porque los discos de Miles, si bien no tenían malas ventas, 100,000 unidades, que es bastante bueno, pues no tenían las ventas de un Grateful Dead o de un Jimi Hendrix o de un Bob Dylan. Y entonces Miles tiene esta presión, pero luego después dijo que no hizo este disco con un afán de vender o de ser comercial, sino más bien con un afán de seguir explorando y no quedarse en un mismo punto. Y este disco, cuando lo estrenan, siendo teloneros de Grateful Dead en Fillmore, pues causa una reacción que nadie imaginó. Miles contaba que cuando empiezan a tocar, pues la gente en realidad iba a ver a Grateful Dead. De pronto se hizo un silencio sepulcral y la gente se metió totalmente en el viaje de Bitches Brew, que en realidad nunca sabían qué iba a pasar. O sea, los músicos estaban como cachando el momento ideal para soltarse a la libre improvisación, pero todo era como un mantra. Bitches Brew tiene eso, es un disco que puede ser muy hipnótico y que cada vez que lo escuchas le encuentras algo diferente. Es un disco que a mí sí me voló la cabeza y que cada vez que lo escucho, y sobre todo con audífonos, encuentras cosas diferentes. Y es una fusión de jazz modal con free jazz, con también influencias de la música africana, de la música árabe. Todo eso lo involucra, lo implementa jazz, Miles Davis en su música. Y bueno, nadie lo esperaba, pero resultó ser un disco a nivel comercial con grandes ventas, ¿no? Cosa que es un poco chistoso porque no es un disco que tenga canciones que puedan ser radiables. Algunas duran más de 20 minutos, creo que la más corta tiene una duración de 10 minutos. No hay letras, no hay ganchos, no hay melodías que te puedas aprender, pero sin embargo fue un disco que rompió con todos los paradigmas y que impulsó a Miles y al jazz en general hacia otras nuevas sonoridades. Y bueno, hay un dato curioso, que me regreso al Bitches Brew, de cómo fue producido. Como Miles metió a toda esta bola de músicos al estudio, le dijo a Tío Macero, que es uno de los productores que más trabajó con Miles, que dejara correr la cinta, que grabara sin parar, incluso si se equivocaban, que los dejara libres. Y a los músicos les dijo, ustedes improvisen siempre y cuando suene como si fuera un solo acorde. Así fue Bitches Brew. Entonces, Tío Macero, por su lado, cuenta que Miles no siempre llegaba de buen humor. Se sabe que era un personaje complicado y que a veces llegaba y grababa 5 minutos y luego se iba, o a veces llegaba y grababa más tiempo, pero luego Tío tuvo que hacer armar ese rompecabezas de toda esa pedacera de música
para concretar 2 partes de 40 minutos que le pedía el sello disquero, ¿no? El lado A y el lado B. Entonces, bueno, es una historia fascinante de cómo se hizo ese disco. Y bueno, posteriormente vendrían grupos como como el grupo de Wayne Shorter, como Weather Report y como el Return to Forever de Chick Corea, que siguen esta línea de exploración. Y bueno, se dice que Witch's Brew es el disco fundacional del jazz rock, ¿no? De ahí vendrían muchas cosas más. A partir de ese momento, Miles entra en una etapa muy oscura porque tenía una fuerte adicción a la heroína, al alcohol, tuvo un accidente gravísimo, se rompe la cadera, se rompe los tobillos, entonces se esconde un poco, no está en los reflectores y vuelve después con nuevas exploraciones sonoras, muy de la mano de Marcus Miller, gran productor y bajista con el que hizo varios discos, en donde ya Miles empezaba a involucrar incluso melodías pop, ¿no? Graba Time After Time de Cyndi Lauper, graba Human Nature de Michael Jackson. Y bueno, me regreso un poco al Kind of Blue porque es importante hablar de John Coltrane en esa época y de cómo también da vida a un disco muy importante en la historia del jazz, que es A Love Supreme. A Love Supreme es un disco que John Coltrane hace en el 64. Coltrane venía tocando en esta época del bebop con Miles, con Monk. En el 57 estaba en un estado muy deplorable porque tenía también una fuerte adicción a la heroína, cosa que le provocó también que Miles lo despidiera del grupo. Graba Kind of Blue y a partir de eso él dice que tuvo una especie de epifanía y entonces decide empezar a explorar nuevas religiones, se mete mucho en libros para explorar su espiritualidad y empieza a hacer unos discos que para la crítica fue como ¿qué rayos está haciendo Coltrane? Porque eran discos de una vanguardia extrema, pero en el 64 regresa a un momento como de refundación de su sonido y hace un disco maravilloso que es A Love Supreme, un disco de 30 minutos, grabado también con un cuarteto increíble, con McCoy Tyner, y bueno, es un disco que para él era como una declaración de fe, una declaración espiritual, con 4 movimientos, como una suite, como si fuera música clásica, y bueno, también es un disco muy recomendable. Y bueno, otro músico que estuvo también con Miles en aquellos años de la época eléctrica, que grabó en el Live Evil y en el Fillmore, es Keith Jarrett, un músico también muy joven, que a partir de esa etapa con Miles salta un poco a la fama y empieza a hacer el desarrollo de su carrera como solista. Y resulta que se va a Europa con Manfred Eicher, que en ese momento fundaba este prestigioso sello ECM, y le arma una gira por varios países, que iba a finalizar en el Olympia House de Colonia, en Alemania, con un concierto de piano solo. Total que era un invierno crudísimo en el 72, llega Keith Jarrett con un dolor de espalda espantoso, cansado del viaje. Total que habían pedido un piano específico y por quién sabe qué razones, el piano que le dejaron en el escenario era un piano de la misma marca, pero un piano inservible. Estaba mal afinado, era un piano que usaban para ensayos. 1,400 personas esperaban el concierto. Keith Jarrett lo quería cancelar, Manfred y la promotora, que era muy joven, le rogaron que tocara. El caso es que Keith Jarrett dijo, ok, voy a tocar. Algo pasó, hizo magia con ese piano todo maltrecho, la voz se corrió y el concierto de Colonia de Keith Jarrett se convirtió en el disco más vendido de los discos de piano solo. Y a partir de ahí, bueno, es un disco emblemático del jazz, muy recomendable, hermosísimo, que a partir de una situación que estaba destinada al fracaso, resultó en un disco increíble. Y bueno, estos discos realmente me parecen fundamentales, que seguramente si son escuchas del jazz los conocen, y si no, se los recomiendo mucho, el Birth of the Cool, el Kind of Blue, Witch's Brew, A Love Supreme, y por supuesto este concierto de Jazz en Colonia de Keith Jarrett. Y bueno, uno a partir de escuchar esos discos, se pueden ir armando sus mapas musicales, ¿no? Quién fue el productor de tal o cual, cuáles músicos participaron, etcétera. Y pues bueno, hasta aquí mis recomendaciones. Hay muchas más cosas, pero creo que estos discos son seminales y que seguramente los van a disfrutar.